Está siendo dramático porque a nosotros nos da mucha pena cuando viene alguien y le decimos, pues mira, es que ahora mismo con ese dinero no puedes hacerte una casa. Las invitadas de hoy diseñaron la primera vivienda Passive House certificada en la Comunidad de Madrid. Llevan más de una década creando casas donde el confort, la salud y la eficiencia no son un extra, sino algo diseñado desde el inicio. Y lo que revelan sobre el futuro de la construcción es imposible de ignorar. La gente no entendía por qué entraba a un edificio y hacía frío o hacía calor, porque la gente piensa, esto tiene que funcionar bien. Y había edificios muy bonitos que no funcionaban bien. Nosotras no aconsejamos que ellos se pongan a negociar nada porque se van los plazos. Cuando alguien nos dice, no, quiero separar la pintura de la fontanería, de la electricidad, no les dejamos. El cambio tiene que estar, o sea, no hay marcha atrás. Bueno, María Rosa, Cristina, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Lo primero es daros las gracias por estar aquí con nosotros. A María Rosa la conozco un poquito menos, a Cristina un poquito más, por los temas de las formaciones que hemos hecho conjuntamente. Y ahí también fue cuando nos conocimos, ¿no, Cris? Sí. Y me gustaría primero, antes de arrancar con las preguntas y demás, que nos hablaseis un poquito quién es Cristina, quién es María Rosa, a qué os dedicáis, así porque de esta manera un poquito la audiencia que os conozca un poquito, dónde os buscan, dónde os encuentran, etcétera, etcétera. Muy bien. Pues nada, como tú has dicho, somos dos socias, formamos el estudio RC Arquitectura, estamos ubicadas en Madrid. Ahí hay un poco de distancia entre nosotras, pero al final, como en el tema de la construcción y de la arquitectura nos movemos por toda España, pues bueno, Claro. aunque estamos ubicadas aquí en Madrid, tenemos obras en distintas zonas. Y pues somos un estudio especializado en Passive House y en industrialización. O sea, nosotras decidimos cuando decidimos trabajar juntas que teníamos que diferenciarnos del sector porque hay muchos arquitectos y siempre hemos decidido que la especialización era algo fundamental. Entonces, nos dedicamos fundamentalmente a hacer viviendas con esas dos patas, con el tema de la industrialización y el Passive House, tanto en obra nueva como en reformas. Qué maravilla. María Rosa, ¿lleváis mucho tiempo juntos con Cristina? Pues desde que terminamos la carrera prácticamente. Nosotras nos Imagínate. conocimos en la universidad y la verdad es que las dos teníamos ganas de montar un despacho propio. Y de nuestro grupo de amigos, pues éramos las únicas. Entonces, pues bueno, queriendo o sin querer, nos unimos, tiramos para adelante. Y la verdad es que, bueno, al principio sí que pasamos unos años trabajando para otras empresas constructoras o estudios de arquitectura en los que pudimos ver un poco cómo funcionaba el sector y darnos cuenta de lo que nos gustaba y sobre todo lo que no nos gustaba. Y cuando nos juntamos, pues eso, a los pocos años de terminar la carrera, pues sí que ya teníamos algunas cosas claras sobre qué cosas no queríamos hacer y sobre de qué manera queríamos vivir también. Y es un poco buscando un poco esa flexibilidad, esa conciliación y ese hacer mejor las cosas. Es como, pues bueno, pues nos juntamos y hasta aquí seguimos. Ya Genial. 15, 20 años después, ya no sé, las cuentas ya no lo sé, pero bueno. ¿Cuántos yo? Ya 15 o 20 años ya casi. 20, pero no vamos a entrar en detalles tampoco. Claro. Qué bien. De todas maneras, antes de entrar ya en ya las preguntas de lleno, para que la audiencia un poquito nos atienda, la primera pregunta sería como algo para entrar ya en el contexto. ¿Qué es lo que realmente os inclinó a hacer las casas pasivas? Es decir, esto va ligado, y quiero hacer esta puntualización. A mí me encantó cuando hicisteis esta especie de cowork open house en Madrid, con el cual estuvimos compartiendo juntos con diferentes áreas, había ingenieros, arquitectos, etcétera, peritos judiciales, inmobiliarias, y prácticamente todos, yo que estaba como público, me encantó vuestra ponencia, y prácticamente todo el mundo en el área de detrás, de que estábamos sentados, yo estaba escuchando que estábamos coincidiendo prácticamente en un 99,99%, por no decirte 100%, pero que sí, en la dinámica de inclinarnos hacia un mundo ya como buscando una alternativa. No es que todo el mundo tenemos una solución ya prácticamente hecha, y quiero hacer hincapié en esa charla que disteis, en esa ponencia, que estabais inclinando, como haciendo una llamada de atención a la industrialización. Y ese era un poquito que os inclinó a decir, ostras, esto ya no es nuestro camino. Ahí sentimos
que ya lo que será hormigón, el ladrillo, se nos hace pesado, se nos hace farragoso y tomas la decisión de decir, vamos hacia ahí. ¿Qué fue lo que os motivó ahí? Siempre hemos tenido claro que queríamos hacer las cosas distintas. O sea, y siempre hemos tenido claro que la construcción deja mucho residuo en el planeta, que el sector en el que nos habíamos metido era responsable de que, bueno, pues de que el medio ambiente pues se viera muy penalizado por cómo construíamos, ¿vale? Entonces, por ahí nos especializamos en el Passive House porque es un estándar de construcción que asegura que los edificios necesitan muy poquita energía, que esa es como una de las patas, ¿vale? O sea, el estándar Passive House básicamente lo que garantiza es que durante la fase de uso, Eso eso es, los edificios tienen una huella energética muy baja y además también, y ahora ya sigues tú con el tema de la industrialización, además también es un tema muy numérico, es decir, no es solo una certificación de sostenibilidad, sino es una certificación energética en el que se cumple o no se cumple. Es decir, si tú tienes un consumo de energía X, se considera pasivo y si no, no se considera pasivo. Entonces, a nosotras que tenemos una mente un poco ingenieril y nos gusta mucho la parte de la arquitectura que tiene que ver con los números y que tiene que ver con la construcción, pues el passive que se centra tanto en números como en construcción nos resultó muy interesante y nos cuadró muy bien, es decir, nos resonaba muy bien. Y lo vimos muy aplicable para el usuario, porque veíamos cuando estuvimos trabajando en otros estudios que los arquitectos estaban como muy alejados de la gente. O sea, eran lo que teníamos nosotros, lo que veíamos era grandes arquitectos estrella que hacían edificios espectaculares, muy bonitos, pero que muchas veces solo lo entendíamos los arquitectos. La gente no entendía por qué entraba a un edificio y hacía frío o hacía calor, porque la gente piensa, esto tiene que funcionar bien. Y había edificios muy bonitos que no funcionaban bien. Entonces, a nosotras eso nos preocupaba. El primero Colegio de Arquitectos de Madrid, haciendo amigos, pero... Entonces, eso por un lado, queríamos hacer las cosas distintas y sabemos como técnicos que, bueno, que la energía no es gratis y ahora ya está clarísimo, ahora ya todo el mundo sabe, pues que no podemos calentar los edificios y enfriarlos haciendo edificios mal. Entonces ya las normativas ya no nos dejan hacer las cosas como se hacían antes, cada vez, bueno, vamos todos remando en el mismo camino. Nosotras desde el principio lo tuvimos claro. El tema de los materiales, no somos tan tajantes con prohibir un sistema constructivo en nuestro estudio. Nosotras estudiamos muy bien qué necesita cada cliente. Entonces, por ejemplo, el Passive House empezó en madera porque venía del centro de Europa y allí los edificios en madera pues, se usan muchísimo y es un material muy usado. Nuestras primeras Passive House fueron en madera. ¿Qué pasa? Aquí es un material poco conocido y sobre todo en Madrid, que es donde más trabajamos, la madera no le gusta a todo el mundo. En el norte de España, sí. Pero aquí Como algo endeble, como algo que no es seguro, como algo que se va a mojar y va a colapsar. Tenemos mucha herencia de la época de la Reconquista y los castillos y que todo pese y la piedra. Es que venimos de los cerditos cuesta un poco ir a... venimos de una cultura, como sabéis, de castillos, de piedras enormes, de lo que los muros tienen que ser súper sólidos, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que me estaba poniendo un poquito notas de lo que estabas diciendo, Chris y María Rosa. Hay uno de los puntos que yo siempre, digamos, que apoyo mucho en cualquier área de la que se está haciendo, que es la conexión. Es decir, es verdad que vosotros nos habéis dicho conectar. Hay muchos arquitectos, como tú has dicho, que están haciendo cosas que parecen de élite, que se parecen como, vamos a ponerle un pronombre que estaría mucho bien, pero yo también pienso lo mismo y coincido 100% con vosotros que se está deshumanizando la conexión parte técnico, visualización comercial versus cliente. Es decir, al final parece que el arquitecto está allá a lo lejos, que le tengas que pedir a la audiencia para decir, oye, quiero este cambio, quiero hacer una cosa, ¿no? Y si el arquitecto te da audiencia, pues entonces tú con esa audiencia le permites a tu cliente y yo ya sé perfectamente que no es nuestro caso, pero es verdad que esa conexión va ligado con el amor que le tenéis al medio ambiente, al no estar contaminando con cientos de miles de contenedores de escombros, que es cierto y que yo también vengo de este mundo, es terrible. Veo los ecoparques, cómo se masifica de una manera que no sé cómo va a acabar esto. Y hay otro tema que es el tema de la energía. Y creo que va muy acorde con las preguntas un poquito que yo os quería formular a vosotras. ¿Cómo es vuestro proceso? O sea, vosotros cogéis a un cliente, habemos dicho que
de alguna manera decidís conectar con ese Passive House, cogemos la parte de madera que no es muy buena. ¿Cómo presentáis ese Passive House ahora y cuál es el proceso hasta conectar con el cliente? ¿Cómo lo hacéis? A ver, lo primero que hacemos es un estudio personalizado, porque cada cliente es un mundo y viene con distintas casuísticas. Hay clientes que ya tienen parcela, hay clientes que no tienen parcela. Hay clientes que creen que puede hacerse una vivienda nueva, pero no tienen dinero para hacerse una vivienda nueva. Y entonces les decimos, oye, vamos a buscar algo que esté bien y lo reformamos. Entonces, intentamos abrir el abanico para que se nos quede menos gente en el camino, porque es verdad que estos últimos años se nos ha quedado gente en el camino y eso es un drama. O sea, que alguien no pueda hacerse una casa es un Después drama. vamos a añadir un poquito de ese tema de la inflación, porque es una de las preguntas Pues, clave que eso tengo es. ahí. Eso es. Entonces, lo primero que hacemos es estudiamos con ellos su situación, porque la gente tiene mucho desconocimiento sobre los precios. O sea, ahora mismo piensan que los precios son los de hace 4 o 5 años. Sobre los Los precios ochenteros. y sobre todo el Los años proceso. 80. Sí, bueno, incluso los 90, quiero decir, incluso los 2000. Incluso los 2000, sí. Pero porque todo viene de hace relativamente pocos años, todo, pero bueno, luego lo hablaremos. Pero sobre todo ya no solo que tengan desconocimiento sobre el proceso, digo, sobre los precios, tienen desconocimiento sobre todo el proceso que es autopromover una vivienda en general. Entonces es verdad que cuando llegan a nosotras, muchos de ellos llegan hechos un lío y sin saber muy bien qué hacer, porque sí, han buscado mucho en Internet, pero en Internet pues se encuentra de todo. Y entonces cuanto más buscan, más lío tienen en la cabeza. Y es por eso por lo que lo primero que hacemos es un poco poner los pies sobre la tierra y un poco guiarles en cuanto a, pues en su situación, teniendo o no la parcela, teniendo un determinado montante económico que es lo que ellos quieren o pueden o deciden gastarse, etcétera, etcétera. Pues ahí es cuando les decimos, bueno, pues lo que podéis hacer es esto sí, con este sistema, con este no. Es decir, Les dais, digamos que tenéis unas opciones para ofrecerle a cada cliente según su determinada composición social y económica y según su área geográfica también, me imagino. sí, es Sí. una especie de plan de acción, lo que les presentamos personalizado para los siguientes pasos tendrían que ser así, 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 para que tú consigas esto que es lo que tú quieres. Genial, genial. Y en cuanto a temas de materiales, Liz, le estabas diciendo los temas de la madera. ¿Y Eh, qué propuesta le estáis dando ahora como materiales de construcción? Sí, ahí me he quedado diciéndote que al principio empezamos con la madera porque para el estándar Passive House era lo más fácil y porque también empezamos colaborando con una empresa de madera, nuestra primera Passive House, pero luego abrimos el abanico porque al final aquí lo que se usaba mucho eran los sistemas tradicionales de termoarcilla, entonces nosotras queríamos hacer Passive House para todo el mundo. Entonces, ¿qué hicimos? Oye, vamos a usar la termoarcilla, que es lo que todo el mundo sabe usar. Entonces tenemos muchas viviendas Passive House en termoarcilla. Desde hace un par de años, con los problemas tan grandes que ahora vamos a hablar que tiene el sector, de falta de mano de obra, de subida de precios y de plazos, la duración de las obras Interminables. es terrorífica, dijimos esto no puede ser, o sea, la gente no puede estar 2 años para que se construya su casa, se termine de rematar y tenga todo en perfecto estado. Esto es que no entra en cabeza de nadie que tardemos tantísimo. Entonces hemos girado a sistemas industrializados y ahí lo que intentamos es, de primeras, estudiar cada caso, ¿vale? Entonces tenemos distintos sistemas. Tenemos viviendas en construcción de paneles de hormigón, tenemos viviendas en madera, tenemos viviendas con sistemas modulares metálicos y lo que hacemos es lo que te decíamos, en función de cada cliente, plantearles la alternativa que ellos quieren. No todos los sistemas son igual de rápidos, no todos los sistemas tienen el mismo coste, pero hay clientes que les gusta la industrialización pesada porque suena, porque es masiva, como decíamos, Hormigón, quieres hormigón, tal, y hay otros que son están más abiertos a construcciones ligeras que pueden hacerse en metal y en madera. Entonces, cada sistema tiene sus pros y sus contras, y hay que estudiar bien qué sistema viene bien a cada cliente. Genial, genial. ¿Habéis visto, por ejemplo, incluso con un método tradicional de la construcción de termoarcilla, porque se necesitan una serie de equipos, meterlo mucho, corrido, pilares, etcétera, etcétera? Cuando elegís, por ejemplo, sistemas, digamos, voy a entrecomillarlo, ¿vale? Alternativos, porque son sistemas que prácticamente han nacido de los últimos 10, 15 años, van increciendo, pero sí es verdad que han nacido hace poco. ¿Notáis mejorías? Es decir, sí que veis una ligera aceleración en el proceso de tiempo determinado.
o también en los sistemas modulares, vamos a llamarlo modular, steel frame, de trabajo ligero, ¿veis que el problema sigue igual? A ver, obviamente los plazos son más cortos, o sea, eso está claro. Claro. Todavía no son tan cortos como quisiéramos, pero es por dos motivos. Primero, porque como dices tú, todavía están empezando. Se trata de viviendas unifamiliares, es decir, no es lo mismo hacer una vivienda unifamiliar que al final sí que es personalizada para un cliente en concreto. Efectivamente. Hacer un bloque residencial, o sea, los plazos, pues obviamente siempre se gana más tiempo en el bloque residencial. Y luego también nosotras con el tema del Passive estamos adaptando sistemas industrializados al estándar Passive House, lo que al principio, pues claro, conlleva esa manera de hacer porque, bueno, hasta ahora los sistemas constructivos industrializados con los que hemos trabajado, pues no estaban adaptados al Passive. Entonces, claro, pues ahí las primeras veces cuestan un poco más. Pero es verdad que incluso con todo eso, a día de hoy los plazos son más cortos. Sí, sí, sí. Muy bien. Tenemos que acabar de ver, pues, tema de remates, que es algo que nos preocupa muchísimo. O sea, que se acaban las Mucho. viviendas, pero luego tardan 8 meses en acabar los remates. O sea, es una cosa que es una Eso en el locura. tradicional. En el tradicional, en construcción tradicional. Entonces, en la construcción industrializada, tenemos ahora 3 viviendas en marcha y estamos testeándola y lo que queremos es eso, dar un producto de calidad cada vez mejor terminado y mejor rematado para que la gente realmente le dé las llaves de su casa y disfrute ya y no tenga que estar preocupado de Que se nada. olviden. Muy bien, Cristina y María Rosa. De todas maneras, nosotros en el podcast dejaremos el enlace por aquí abajo para todas las personas que quieran conectar con nosotras junto a qué proyecto de arquitectura. ¿En qué lugares soléis trabajar? ¿Estáis solamente ubicadas en el área de Madrid? ¿Habéis logrado, o solamente ya como Madrid dice uno, "Pues ya tengo bastante"? ¿Es vuestra idea de escalar? ¿Queréis ampliar? ¿Cuál es vuestra un poco la proyección a medio y largo plazo? Hombre, nosotras nos movemos donde haya que ir. La verdad, Madrid está muy bien comunicado. Hemos hecho obras en el norte de España, en San Sebastián. Hicimos una reforma bastante importante el año pasado. Castilla y León y Castilla-La Mancha también lo tocamos mucho porque está muy cerca y nos han llamado y hemos hecho obras. Comunidad de Madrid completo y luego en Levante estaríamos encantadas de ir por allí. Tenemos amigos y es una zona que es muy buena y que, bueno, pues que hay mucho por hacer. O sea, es que Sí. aquí hace más frío, allí tenéis más calor, Y la humedad. y la humedad, Mm. pero son zonas, al final los problemas son todos los mismos. Hay poco suelo, Claro. hay mucho que rehabilitar y mucho que resolver, porque, bueno, pues falta vivienda en todos los sitios y hay mucho por hacer. O sea que nosotras no tenemos problemas en movernos, nos hemos movido mucho siempre, donde nos han llamado. También hicimos algún tema en Cádiz. Sí, siempre que sea interesante el proyecto, pues sí, no tenemos problemas en movernos. Le debo decir que yo recomiendo encarecidamente a Cristina y a María Rosa. Es muy posible que hagamos cosas juntos aquí en el Levante. Cristina y María Rosa, sabéis un poquito lo que es el proyecto arrancando de estas construcciones, que arrancamos sobre el tema de las reformas y demás. Y vamos con el tema de Star Biofuture, que es el tema de una de las primeras casas en el planeta que van a ser prácticamente sostenibles 100%, pero que sí van encaminadas a efectos de industrialización de vivienda, puesto que me tenía que adelantar a la problemática que ahora es la que voy a generar con la siguiente pregunta, ¿vale? Que es que todos sabemos un poquito, hay datos, de acuerdo, que yo voy sacando, hay algunos 14,17, hay hechos del 20%, inflación anual. La gente le puede parecer raro la palabra inflación. La inflación es cuando el dinero baja su valor y todas las cosas suben, ¿de acuerdo? Entonces, implica pues, que si tú tienes 1.000 euros en tu banco el día 1 de enero, pues hoy, después de 12 meses, tienes 800 euros, porque ha bajado un 20%. Y eso implica que tú vas a poder acceder a menos viviendas porque esa misma inflación es lo que aumenta el valor externo del producto y cuando una casa vale 100, pues ahora valdrá por 140, 150, depende de la especulación y el lugar. Yo os quería preguntar a vuestro sector, a vosotras en concreto, ¿cómo os afecta? ¿Qué problemas habéis visto durante, sobre todo, ya no todo el año? Yo lo he visto más en los últimos 6 meses, no sé si os ha pasado igual. Lo que ha venido siendo desde agosto hacia diciembre, como que ha habido una especie de subida muy espectacular. Hablo con otros constructores, están todos un poco preocupados con este tema. Pero a vosotros, a RC Arquitectura, ¿cómo os ha afectado este tema de la inflación?
Nosotros lo llevamos viendo no solo 6 meses, ¿eh? Lo llevamos viendo un par de años ya con Sí, preocupación. no, también. Porque, como comentábamos antes, algunos clientes se nos han quedado por el camino. Y clientes que antes se podían hacer una vivienda tranquilamente, ahora no se la pueden hacer. Obra nueva, me refiero. Por eso, porque tú antes pedías precios y había unos precios más o menos estabilizados y ahora los precios son un 20-30% más altos y además es que las licencias tardan en concederse y cuando vas a empezar la obra han subido otro 20%. Entonces, brutalidades que la gente lógicamente no entiende. O sea, entiende a lo mejor lo que le sube la cesta de la compra porque lo ve todos los días, pero no entiende que en construcción pase de una manera tan brutal. Y está siendo, bueno, dramático porque a nosotros nos da mucha pena cuando viene alguien y le decimos, pues mira, es que ahora mismo con ese dinero no puedes hacerte una casa. Claro, nosotras sí que Efectivamente. cuando llega un cliente al estudio, pues una de las primeras cosas que hacemos desde hace bastante tiempo son lo que llamamos unos números gordos, que es una estimación de cuánto es lo que se puede gastar o le puede suponer el construirse la vivienda, tanto lo que tiene que ver con la construcción, tasas, impuestos, honorarios, para que tenga una idea del global. El problema es eso, es que ahora, que en el año que puede pasar entre que el cliente llega y que tiene la licencia y todo para poderse hacer la vivienda, 8 meses, un año, año y medio, pues los precios que nos encontramos no tienen nada que ver con los que podíamos haber indicado de primeras. Entonces ahí es cuando hay clientes que se paran, o bien porque no pueden, o bien porque no quieren llegar a ese nivel de endeudamiento. Sí, me alegra mucho porque hasta hace poco yo estaba hablando con mi equipo, justamente ayer, antes de ayer, estuve reunido con uno de mis asesores, inversores y demás. Y es algo que me alegra muchísimo de verdad que digáis, porque yo pensaba lo contrario. Alegrar, no sé si es lo que yo diría, ¿eh? Sí, no, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando uno está viendo esa perspectiva y en el exterior todo sigue aparentando normal, a mucha gente le ha dado la sensación de que todo lo que hay en el exterior es normal. No, no lo es. No. Y está con una apariencia normal. Pues no, estaba diciendo María Rosa que desde mi punto de vista está afectando al cliente, usuario final. Esta inflación es lo que tú dices. Para mí es muy importante tener la inversión en retorno lo más rápidamente posible. Es decir, nosotros aquí en esta zona, en nuestra área, pero casi ya da igual, hoy en día da igual a dónde vayas, pero hay lugares concretos aquí en esta área en el que se está tardando 2 años a 2 años y medio la entrega de la licencia. A todo esto le vas a tener que sumar prácticamente, ya no solamente en la construcción, sino el remate final, lo que es entrega de obra real, no el que aparenta que la obra está terminada. Estamos hablando de los 3 años y 2 meses. Digo lo de los 2 meses por no asustar a la gente, pero estamos viendo ya 3 años y medio. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos a casi 6 años. En 6 años puede pasar de todo. Todo. Y es verdad de que nosotros, por ejemplo, en estas construcciones, lo que hemos pensado también es de generar un sector muy importante a la hora de reforma integral o de forma completa, porque creemos que es un producto ahí que se estaba dejando un poquito ahí helado, todo el mundo ha querido hacer líneas de lujo, casas de lujo. Coincido plenamente con vosotras. Entonces, ahí hay dos cosas que me gustaría preguntarte. ¿Habéis visto la inflación o la subida en el terreno o es como un generalizado de todo? En todo. En En todo. todo. En el terreno tenemos menos conciencia de ello porque al final nosotras muchas veces ya vienen con la parcela, con el terreno ya adquirido y al final nos llegan noticias de cuánto están los terrenos a día de hoy, pero no es algo en lo que estemos muy metidas. Pero vamos, en la construcción y en los o sea, materiales, mano de obra, todo, o sea, en la construcción claramente. Y desde hace 6 meses, desde hace un año, desde hace 2 años vamos, desde la pandemia Sin subiendo, parar de sin bajar. parar, sin parar de Sí, subir. sí. Es bastante exponencial, ¿eh? La verdad es que yo, por eso digo yo que sí que yo veía el cambio este, digamos, en los 2 o 3 últimos años, pero a mi parecer, o depende de qué zonas, yo creo que los últimos 6 meses ha sido como un turbo, como una especie de máquina acelerador. Hay otra pregunta que para mí es muy importante que la audiencia entienda,
a efectos de cuando vosotros le ofrecéis el producto al cliente, ¿qué es lo que el cliente cuando se ve con este panorama, se ve con esta realidad real? ¿Qué es lo que más os pregunta? ¿Qué es lo que más compara? Es decir, negocia más precios de materiales, negocia más tiempos de ubicación de terrenos. ¿Cuáles son las preguntas un poquito que os ofrecen los clientes? Oye, pues tengo ese presupuesto, ¿qué puedo hacer? O cómo has dicho antes que le ofrecéis diferentes paquetes. Dinos un poquito, ¿cuáles son las preguntas un poco más comunes y cuál es un poco la solución que os ofrecéis a los clientes? Yo creo que en los precios, o sea, como decía María Rosa, les damos unos números gordos para que sepan un poco en cada sistema constructivo cómo van los precios y los plazos. Eso es algo que les preocupa mucho cada vez más. O sea, antes la gente tenía en la cabeza que, bueno, un año para No pasa nada. construir estaba bien, pero ahora no. Es que ahora en menos de un año y medio una construcción tradicional no se hace. Entonces, claro, eso más los remates, como decíamos, es mucho tiempo. Por eso estamos cambiando a, oye, vamos a industrializado, porque en un año sí que puedes tener tu vivienda. Entonces, es un poco en lo que están más perdidos. Y luego también el tema de las licencias, que lo habéis comentado un poco antes, no se hacen a la idea de que un ayuntamiento pueda tardar un año en dar una licencia. Y es algo que penaliza mucho. Y con Así respecto al es. tema de precios que decías que si negociaban mano de obra o se negociaban materiales, nosotras no aconsejamos que ellos se pongan a negociar nada porque, bueno, se van los plazos, nadie se hace responsable de nada, es decir, preferimos que en la construcción haya un único interlocutor, que sea el jefe de obra, la constructora, y que sean ellos los que subcontraten lo que tengan que subcontratar y si hay que negociar algo que sea directamente con la constructora, porque todo lo que sea hacer una obra por lotes, pues es más dolor de cabeza para los técnicos, obviamente más problemas para el cliente, porque nadie se va a hacer responsable de nada, siempre va a ser del que vino antes o del que vino después, nunca de la persona con la que estás hablando. Y es verdad que es algo que, bueno, que nosotras nunca aconsejamos. Ni en obra nueva ni en reformas. Y O sea, otra, desde hace muchísimos años nos desligamos de eso y a nuestros clientes cuando alguien nos dice, no, quiero separar la pintura de la fontanería, de la electricidad, no les dejamos. El tema del Passive House nos ha hecho ser muy selectivas porque al final, como dice María Rosa, las obras tienen que estar muy controladas y tiene que ir todo fenomenal, porque si no, alguien puede destrozar el trabajo del anterior. Y entonces tenemos claro que las obras no salen más baratas por lotes, porque al final luego te pones a sí, sumar y claro. ver el tiempo que tardas en coordinar a la gente y los retrasos y demás. Nosotras siempre hemos aconsejado contratar a una empresa seria y tirar para adelante con esa empresa. Obviamente hay que comparar y habrá que pedir más precios, pero luego decidirte por una y trabajar con ella. Y lo hemos hecho desde hace tiempo y es nuestra manera de afrontar nuestro trabajo. Me parece genial que comentes esto, Chris, porque es verdad que estoy, digamos, a veces agota un poquito, y sobre todo en este sector que es bastante duro de dar, pero es verdad cuando nos encontramos clientes que dicen, no, yo voy a coger la cocina por un lado, el carpintero que es mi cuñado, el electricista que es mi primo, eso acaba en desastre garantizado y además perdón, y duplican los precios por lo que estamos hablando de los tiempos. Es decir, el cliente final tiene que entender, ¿vale? Y todo eso manejando la información que me acaba de decir tanto María Rosa como Luis, que los tiempos son los que van acelerando el beneficio en su favor. Es decir, contratar, lo que habéis aconsejado, es contratar con una empresa sólida, solo que se encargue de todo ese tema. Pueden hacer comparaciones de A, B o C, pero que sea la empresa que se encargue de todo. Es decir, no es que me voy a contratar los baños o la cocina mobiliaria y unas puertas de armarios por otro lado, pelea con el carpintero, con el constructor, porque este no me ha dicho, los premarcos a tiempos, el arquitecto, la dirección facultativa por el medio. Entonces, sí que es verdad que me alegro mucho que digáis este dato, es súper importante, porque esto va a la siguiente pregunta mía, que para mí es un tema que estoy intentando solucionar, pero sí cómo aportar ese valor y esa solución a los clientes, que es, estamos hablando mucho de lo que es la falta de mano de obra.
¿hasta qué punto creemos que este problema es grave? Ya no en este sector, porque o tú te vas a un restaurante y no hay camareros, te vas a un supermercado y cada vez hay menos cajeras, te vas a cada vez hay menos de todo, ¿no? Y sobre todo especializado, o sea, que sepan hacer su trabajo como hay que hacerlo. Pues una asistenta de hogar o una asistenta para la limpieza, dices, esto es lo que hay, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que esto es grave? Vamos a hablar de centrarnos en nuestro sector. ¿Hasta qué punto creéis que esto, cuidado, que esto en los próximos meses, no, ya no hay años, ¿eh? Yo pienso que esto en los próximos meses cada vez se acentúa más, igual que el tema va ligado a la inflación. ¿Y por qué digo esto? Porque un trabajador, cuando va a cobrar su sueldo, va a notar la inflación aquí detrás. Su compra es más cara, su alquiler es más caro, su coche es más caro, y van a exigir que aquí les paguemos más. Esto es como un efecto dominó, ¿no? ¿Hasta qué punto creéis que esto es un tema a tener en cuenta todos como constructores, reformistas, arquitectos, aparejadores, ingenieros y demás? ¿Hasta qué punto creéis que esto es grave de verdad? A ver, es grave ya. Quiero decir que sin esperar a dentro de unos meses, sí que es verdad que ya es grave porque ya hay falta de mano de obra en las obras. Y nosotros lo que estamos viendo es que hay muchas obras que se están ralentizando mucho porque profesionales como el electricista, el fontanero, etcétera, etcétera, de los que ahora mismo hay muy pocos especializados, pues pueden elegir a qué obra prefieren ir, a qué obra van primero. Me he encontrado uno que me paga mejor, te dejo tirado y me da igual. Es decir, todo eso lo están sufriendo las constructoras y obviamente los clientes y nosotros como dirección facultativa. Y esto ya se está dando, es decir, este tema ya está. Y dentro de unos años el problema va a ser muy gordo cuando la edad media de los obreros ahora en España, que sea, pues ponle que sea 45 años, pues se jubilen. Es decir, cuando se jubilen los actuales trabajadores de la construcción, no hay recambio generacional porque a los chavales jóvenes pues no les apetece trabajar en la obra y yo lo entiendo. Quiero decir, hace frío, hace calor, las condiciones de trabajo son duras, es decir, es un trabajo duro. Entonces, bueno, pues el problema lo tenemos ya y se va a agravar con el tiempo. Es decir, esto es un tema que en principio, tal y como está enfocada la construcción a día de hoy, pues no tiene una solución fácil. Y por eso el tema de la industrialización también lo vemos como el camino. O sea, al final los chavales prefieren trabajar en logística. ¿Por qué? Pues porque allí tienen patinetes y van de un lado a otro del almacén y colocando paquetes y haciendo las cosas con un móvil o con una herramienta informática. Al final la industrialización viene a ser lo mismo, viene a que en una fábrica se trabaje por cadenas de montaje, haciendo piezas, ensamblando unas con otras y tal. Y esos oficios son mucho más agradables para una gente joven que lo Y que con menor riesgo también. Con mucho menor menos riesgo. riesgo, horarios controlados, tienes tu horario, puedes trabajar 8 horas, 6, 4, en función de cómo la empresa lo plantee. Entonces, para los jóvenes es mucho más atractivo trabajar en una industria, en una fábrica, que en la calle. Y otro tema que a nosotras nos gusta mucho es la incorporación de la mujer. O sea, hasta ahora la construcción no era un oficio atractivo para las mujeres. Hay muy pocas mujeres que se han dedicado a ser electricistas o albañiles o fontaneros. ¿Por qué? Pues porque no ha sido un trabajo en absoluto fácil de conciliar, ni fácil físicamente. Entonces, bueno, pues ha estado como fuera de nuestro campo. Trabajar en una industria facilita muchísimo la incorporación de la mujer. O sea, no tienes que hacer trabajo pesado, puedes perfectamente empalmar cables o unir tuberías igual que cualquier otra persona. Hay fábricas que ya sabemos que trabajan y favorecen la incorporación de la mujer, flexibilizando los horarios para que haya una conciliación real. O sea, vemos que por esos dos lados la labor de la industrialización es clave en transformar el sector, fundamental. Y es que no hay alternativa, como decía María Rosa, es que cada vez los trabajadores de la construcción se hacen más mayores y no hay relevo. O sea, nosotros nos dicen, hemos hablado con cantidad de gente, el otro día unos cerrajeros, mira, es que se ha jubilado mi padre, mis hijos no se quieren dedicar a esto, yo ya me he quedado solo, yo ya no voy a contratar a nadie porque contrato a alguien no vale, va a tal, yo me voy a quedar haciendo rejas y puertas que las puedo hacer yo solo, sin ayuda de nadie. Y ese señor tenía 55 años y en cuanto me pueda jubilar, me jubilo.
Y así cantidad, porque hay mucha gente en España que tiene negocios pequeños, de 5 o 6 personas. La gente se va jubilando, no hay relevo. O se hace la construcción de fábrica o no, o esto no continúa. Y Sí. el relevo tiene, o sea, el cambio tiene que estar, o sea, no hay marcha atrás. No digo que también al final es un poco labor de todos el hacer atractivo el sector, porque realmente en el tema de la cerrajería hay mucho trabajo en fábrica. Es decir, Muchísimo. ahí sí que podrían encontrar Muchísimo. gente porque realmente es un trabajo en taller que es cómodo hasta cierto punto. Pero no está industrializado. Pero no está Sigue industrializado, siendo- no resulta atractivo. Es decir, no sé, quizás la profesionalización también y el que cada vez, pues eso, pues que la gente esté más especializada y que entonces, pues sean más valorados y que el trabajo sea más, eso, más industrializado, más prefabricación, pues ahí también es algo que nos toca a todos para eso, para garantizar un poco ese futuro. Me parece genial. Y quería añadir antes, porque tengo aquí las solecitas que de las preguntas de más, y parece como si me hubieras leído el pensamiento, Cristina María Rosa, me habéis volado la vida de las preguntas que os iba a hacer. Realmente, sí, por un lado tenemos los problemas de mano de obra, los problemas de generación, es decir, sí que es verdad que cuando yo soy por diferentes equipos, hay como un vacío, ¿de acuerdo? De edad y de gremios y de equipos, en el que considero, llevo ya 37 años aproximadamente, ya ha pasado crisis y todo lo que creo que tenía que pasar, y lo que puede ser que nos venga ahora, nunca aprendemos bastante, esto es una cosa que nos toca a todo el mundo, pero es verdad que cuando yo veo los gremios, no hay un relevo. Cristo has dicho lo de la gran mayoría de tradiciones familiares que habían antes, que era mi padre o mi tío tiene la fábrica, el españolista, ya no hay relevo. Y por otra parte, es verdad de que he visto una transición que para mí yo creo que es muy importante, sería una llamada para las mujeres que sí que quieran dedicarse a este tema, porque es muy lícito a ver que haya mujeres que monten pladur. Es verdad que he visto más equipos últimamente de mujeres que montan pladur, pintura, alfeñiques inclusive, que yo creo que en los últimos 25 o 30 años de vida, que prácticamente era meramente imposible ver un equipo de mujeres que iban a pintar, incluso se veía como hasta extraño, ¿no? Por la mentalidad social que teníamos. Y eso sí que es apto para poder comentar tanto lo que es la transición de igualdad y género. Después la industrialización lo veo súper interesante. ¿Por qué? Porque es verdad de que el motor que está haciendo esa transición, que está pasando, por lo menos por eso he dicho yo al principio, y lo digo humildemente, que es mi percepción, pero me vais confirmando de diferentes áreas, de diferentes grupos, que sí que vamos a ese sector. ¿Creéis también que aparte de que sea el motor que vaya en esa parte de transición, que yo creo que es una de las más grandes de esta última era, creéis que es importante que la gente, albañiles, personal que está dentro de la albañilería, vaya empezando a buscar empresas que quieran formar a equipos de passive, steel frame, modular, entramado ligero, etcétera, etcétera? ¿Creeríais positivo bueno, estoy diciendo, oye chicos, espabilaros porque a la hora de hormigón le quedan los cortes de pelo y os vais a quedar, que va a haber prácticamente como un éxodo masivo de transitorio, de decir, nos tenemos que formar los que estaban haciendo los caballos, los carros, las armaduras y demás, a un coche, y que sea más área mecánica que pase área manual. ¿Vale? ¿Creéis que esto sería positivo, que hubiera planes de formación y que la gente fuera empezando a usar ese sistema? Hombre, claramente sí. Al final, la construcción tiende a no ser lo que era. O sea, ya bien porque el cliente final así lo demanda y por la necesidad que hemos estado hablando, y también al final, quieras que no, por la normativa. Es decir, que la normativa también cada vez va siendo un poco más dura y por lo tanto hay que empezar a aprender a hacer las cosas de una manera mejor. Nosotras llevamos muchos años metidas en esto y sí que es verdad que uno de los filtros que hacemos a la hora de
trabajar o colaborar con una empresa constructora es que eso es que sepa, pues bueno, tenga cierta experiencia o al menos sepa y tenga formación en temas de passive o que sea industrializada o alguna, vamos, siempre ponemos algún filtro de ese tipo porque ya no es porque vayamos a certificar passive ni nada por el estilo, pero siempre nos da más confianza una empresa que sabe hacer las cosas bien o lo que nosotras consideramos que es bien, que una empresa que lleva haciendo 30 o 40 años lo mismo. Es decir, el que lleva 30 años haciendo lo mismo y la respuesta que te da cuando le quieres explicar una manera diferente de hacer las cosas es ¿qué me vas a contar tú a mí que llevo 20 años poniendo ventanas? Pues hombre, pues me parece muy bien, llevas 20 años poniendo ventanas, pero a lo mejor en 20 años las cosas han evolucionado y a lo mejor algo te puedo enseñar. Yo igual que tú me vas a poder enseñar a mí algo de tuyo. Entonces, al final, creo que es una manera primero es una manera de diferenciarse para esas empresas, el formarse y el tener cierta experiencia. Y segundo es que con el tiempo no va a haber espacio para otros, creo. Y efectivamente, o sea, nosotros las empresas con las que colaboramos de construcción tradicional ya están cambiando el chip. O sea, ya hacen obras en madera, ya hacen obras en industrializado de hormigón, ya estamos hablando de modulares en metal, porque saben que o se ponen las pilas o se les acaba el tiempo. Entonces, ellos mismos no pueden pagar a los encofradores, no pueden pagar los gastos generales de obras de año y medio. Entonces, ellos mismos son los que, si quieren sobrevivir, tienen que estudiar las obras de otra manera. Y, pues por lo menos la estructura, pues que sea industrializada. Y luego ya lo demás, pues ya lo hacemos con personal. Pero sí, o sea, esto ya ha venido para quedarse. Es presente, no es, no es un tema de futuro. No, Mira, no. tenía dos preguntas aquí pendientes. Ya digo, tenemos una super conexión. Yo creo que tiene que haber un cable por ahí que está conectado, que nos va adelantando a las preguntas. Mira, una de las preguntas que tenía, que va ligado por la otra, porque para mí es muy importante que me contéis esto, que es la industrialización es una respuesta, digamos, lógica, vamos a decirlo, entrecomillado, al caos mundial constructivo que existe. Y la segunda es, como venimos de una cultura que os decía yo antes del hormigón, de todo muy sólido, muy tal, la gente está ganando de lo que es el tema de es que los industrializados lo peor, esto no vale nada, esto se rompe a los 2 días, si es madera se pudre al día siguiente. Esto es un mito, una realidad, es desconocimiento porque es algo nuevo. ¿Cómo lo veis? Empiezo con la primera y ahora Venga. con la segunda. Que nada, la industrialización es el paso lógico. Quiero decir, es obviamente necesario y lógico y es el que se ha dado en todas las Los sectores del mundo. Es decir, los coches a lo mejor antes se hacían de manera manual y a medida y uno decía cómo quería el coche, pero obviamente los coches se fabrican en cadenas de montaje. O sea, cualquier sector en el que pienses, a lo que ha tendido es a ser cada vez más eficiente y a ejecutarse, pues eso, de una manera más, vamos, eso, industrializada. Y más eficiente, efectivamente. Sí, Esa bueno, es sí la era otra palabra. palabra, pero eso me olvidó la palabra que iba a decir. Pero bueno, que da igual. Que la cosa está en que todos los sectores han tendido a eso, a realizarse en fábricas. Y lo único que y es una evolución, pero es lógica. Y aquí seguimos haciendo casas, en algunos casos, edificios, pues como, bueno, casi como los romanos, que fueron hace 2000 años. Y entonces iban ladrillo a ladrillo y el hormigón ya lo conocían los romanos y ya lo utilizaban. Entonces, claro, es necesario por las inercias del sector o por lo que sea, esa evolución no se ha dado y creemos que ha llegado el momento ahora. España ha sido muy lento, primero porque la mano de obra era muy barata en construcción y segundo porque el clima que teníamos era muy bueno. Y entonces, bueno, pues las construcciones se podían hacer, en la mayor parte de la península pues no hacía mucho frío como para no poder construir en general. Bueno, en otros países, Centro Europa, en países más fríos, claro, las obras tenían que durar menos porque tenían tanto invierno que no podían estar paralizados. Entonces, la industrialización en otros sitios ha dado más rápido, pues generalmente por eso, porque los costes de mano de obra eran más caros y su tiempo, o sea, la climatología era peor, con lo cual tenían que construir más rápido. En España eso nos ha frenado un poco. Y ahora ya no hay marcha atrás, o sea, ahora no hay manera. Como habéis dicho, ha venido para quedarse. Sí.
Sí, pues esto va muy ligado a la pregunta un poquito porque quería hacer otra vez el nombre de la experiencia vuestra con las Passive House y cómo veis vosotros, por ejemplo, yo lo veo un poquito como cuando si aún se pudiera fumar en el cine, ¿no? Si es, guau, ¿en serio? Y voy a hacer esta pregunta, pero simplemente como para que la audiencia y el público pueda entender, el cliente final pueda entender todos estos recursos que tenemos y el por qué y el para qué lo estamos haciendo así. Es decir, yo creo que hoy no tiene un sentido lógico, hablabas de la climatología y también viene muy ligado, tiene un sentido para vosotros que alguien construya una casa, vamos a decir pasiva, línea pasiva, pero en este caso vamos a decir una passive house que no tenga o que no sea eficiente energéticamente. Es No, decir, como que nosotros no lo una consideramos. construcción y no tenga unos mínimos de eficiencia energética, que ya sabéis que Europa cada vez está apretando más, las leyes nacionales también. Es cierto que es no para el tema de la climatología aquí, pues está más cambiante, hay mucho más calor, pero los cambios son mucho más extremos. ¿Creéis que esto tiene sentido para el resto de la gente que nos escuche, que quiera hacer un proyecto con vosotros, con quien sea? Hmm. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué les podéis recomendar en este aspecto? O sea, desde hace mucho nosotras lo teníamos por conciencia propia que no podíamos seguir construyendo así. Ahora, pues lo que decimos, el tema de la energía nos ha dado la razón. O sea, los precios de la energía hacen que la gente no pueda pagar lo que quiera el mercado para calentar o enfriar sus casas. O sea, eso es así. O sea, ya te podrá preocupar más o menos el planeta, la huella que dejamos a nuestros hijos, eso te podrá dar igual. Pero es que económicamente no es viable construir mal. No es viable construir y que los edificios tengan que calentarse a base de electricidad, aunque sea gratis solar. O sea, aunque te pongas paneles solares. Pero no, cada vez esto va a ser impensable y la normativa, como dice María Rosa, nos da la razón porque no nos lo podemos permitir. Ya no por el planeta que también, pero es que económicamente no lo podemos pagar. Pero ya al margen de eso también es que una vivienda eficiente, más eficiente, es una vivienda más confortable, que a día de hoy las exigencias en confort y comodidad que tenemos en general son bastante más altas que las que tenían nuestros abuelos y nuestros padres. Somos muy exigentes en general y aparte es una vivienda mejor construida, lo que hace que haya muchos menos patologías y problemas de mantenimiento a lo largo de la vida útil de la vivienda. Entonces es eso, que es verdad que al tema del passive, en nuestro caso, mucha gente llega pensando en el dinero y en la eficiencia, pero al final de lo que hablan cuando tienen que contarte qué tal están viviendo en su casa es de lo cómodos que están, de lo tranquilos que están con los niños corriendo por todos lados sin tener que preocuparse de si cierran una habitación en invierno que no se usa para que no, ¡Corre, ya hace frío! ¡Cierra la puerta, ya hace frío! que no se escape el gato ni tal. Es decir, que realmente luego es que se olvidan de todo y realmente son casas que van solas y que son mucho más confortables. Entonces creo que en la sociedad actual en la que vivimos, a no ser que haya una hecatombe en el futuro, pero mientras sigamos como estamos, que lo que queremos es eso, es tener mucho confort en general, pues vamos a tener que tender a edificios bien construidos y que eso se traduce en eso, en una buena eficiencia y en un buen confort. Y para eso el Passive House lo que aporta son garantías. Porque la gente sí que tiene del sector de la construcción muy mala imagen y nos la hemos ganado a pulso. Quiero decir, ha habido mucha gente haciendo cosas mal durante mucho tiempo. Vamos a meternos todos en el sector, arquitectos, Sí, reformistas, todo, yo me imagino porque sí. y luego que se salve quien pueda. La gente lo que tiene es, oye, es que mi primo me ha dicho que se hizo una vivienda y le pasó esto. No, es que el vecino me ha dicho que reformó y no sé qué. Entonces, se sabe mucho lo malo y efectivamente hay muchas cosas malas. Entonces, el tema del passive lo que te da es garantías, porque es un control externo a lo que te dice el arquitecto, a lo que te dice la empresa constructora, a lo que te dice tal, a lo que te dice el proyecto, porque en España se pueden hacer proyectos maravillosos que luego se ejecuten mal y eso lo permite la normativa. Y eso no puede ser, porque si tú ejecutas mal, el problema se lo estás pasando al cliente que luego lo va a sufrir durante la vida útil del edificio. Entonces, a nosotras lo que nos gustó del Passive fue la garantía que nos daba, tanto para el cliente, que sabemos que va a funcionar, como para nosotras. O sea, nosotros no queremos clientes que nos llamen un año después y nos digan, oye, es que mi casa no funciona, es que mira lo que me estoy gastando, es que aquí hay algún problema. Eso no lo queremos en absoluto. Entonces, el Passive House da la garantía de que lo que te hemos dicho y te hemos calculado realmente funciona. Y eso para nosotros es una tranquilidad y nos sigue diferenciando de la normativa. Me encanta Preocupa que me un diga poco. eso, Cristina. Muy bien.
Muy bien. Muy bien, porque es verdad de que dentro de, digamos, dentro del paraguas de lo que llamamos industrialización, sí que tenemos diferentes parámetros. Dentro está la Passive House, tenemos escalados ligeros, modulares, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad de que dentro de esa industrialización, yo creo que dentro de esa novedad también, que estamos todos un poquito buscando lo que más garantía nos da y lo que menos problemas nos va a causar. Ya no solamente a nosotros, sino a efectos final del cliente en cuanto a tiempos, en cuanto a acabados y en cuanto a parte financiera y económica. Y eso se traduce, yo creo que lo queríais aceptar muy bien con lo que acabáis de nombrar, Cristina, a efectos energéticos. No es lo mismo para que un cliente lo entienda. La gente puede decir, vale, pero es que mi padre también construía muy bien. Ya no se trata ya solamente de construir bien, sino que tenga una eficiencia energética, digamos, viable. ¿Y esto qué significa? Voy a decir los parámetros y me corregís. Es que un cliente que tenga una casa industrializada con una eficiencia energética clase A, vamos a explicar un poquito brevemente después esto, o passive house o vía pasiva, que tenga un ahorro, ¿vale? Es decir, para poner los números, si yo estoy pagando 100 euros de luz porque tengo la aerotermia en marcha, pues en este caso, como mis paredes y mi casa no tiene esa transmisión energética interior-exterior, pues vamos a tener un ahorro de a lo mejor del 50%, y de pagar 100, pago 50, para que la gente entienda un poquito lo que es el parámetro. Cuando hablamos de bien acabada, es porque yo me imagino que los Passive House, lo que vosotros contasteis en la ponencia, es que hay unos requisitos que se comprueban y que se firman durante los sellos para conseguir lo que es la casa máxima. Es decir, yo recuerdo que mencionasteis que una especie de estanquedad, digamos, energética, climatológica, ambiental, ¿no? Explicarnos un poquito así en líneas un poquito. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este tema? La mayor diferencia entre el passive y lo que dice la normativa ahora, más allá de las exigencias que puedan ser más duras que lo son, o sea, más exigentes, los requerimientos técnicos del passive, está en el control, o sea, en el control en obra. Hay un ensayo, que es al que haces referencia, relativo a la hermeticidad de la vivienda, hermeticidad al aire, que lo que hace es que una vez está la vivienda terminada, pues se realiza in situ ese ensayo, que consiste, bueno, en generar una diferencia de presión entre el interior y el exterior, es decir, sacar todo el aire de la vivienda para poder ver por dónde entra aire desde el exterior hasta el interior, por dónde que no se quiere, es decir, pues fisuras, encuentros mal realizados, etcétera, etcétera. Y todo eso lo que nos da es un valor de, pues eso, de permeabilidad o de hermeticidad de la vivienda, que puede ser bueno, malo o regular, ¿vale? En eso el passive es muy exigente y sí que es verdad que al final lo que pretende es, lo que busca es, bueno, hacer termos. Desde el punto de vista de que tú en un termo tú metes café caliente y el café se mantiene caliente durante mucho tiempo. Mientras que una cafetera, para mantener el café caliente, lo que tiene que hacer es estar continuamente encendida y consumiendo energía. Pues me voy a enviar. Las cafeteras son, pues, los edificios en los que casi todos nosotros vivimos, y los termos son, pues, los edificios eficientes. Entonces, en un termo básicamente sí que tiene consumo de energía, porque tú tienes que calentar lo que hay dentro o enfriarlo según si estamos en invierno o en verano, pero luego está construido de tal manera, gracias a ese control que se realiza in situ, tanto a, bueno, control externo, control por parte del certificador, por parte de la dirección facultativa, pues son unos controles que en las obras convencionales no se hacen, porque incluso a nosotras nos pasa que cuando hay una vivienda que se va a certificar y en algún momento se decide no certificar, quieras que no, a todo el mundo se le quita un peso encima. Y aunque no queramos y digamos, pero la vamos a hacer como si fuéramos a certificar. Todo el mundo muy atento porque vamos a estar todos pendientes como si la fuéramos a certificar. Pero en el fondo luego ya, pues, bueno, venga, da igual, esto si al final no se va a certificar. Bueno, pues este puente térmico lo cuidamos un poco menos. Venga, va, da igual, ese agujero no lo tapes, si total no se va a certificar. Es decir, que al final, desde el cliente, el obrero, el jefe de obra y la dirección facultativa, quieras que no, todos nos relajamos un poco porque ya no está el profe detrás para decirnos, bueno, para hacernos el examen al final. Entonces es verdad que no nos gusta que pase eso, intentamos que no pase, pero acaba pasando. Entonces el hecho de ese control externo y de ese control al que obliga en obra, in situ,
pues es verdad que es la principal diferencia con respecto a la normativa, aparte de, ya te digo, los requerimientos, porque en la normativa, pues bueno, sabes que tú luego, oye, quiero decir lo que decía Cristina, hay un proyecto que todo lo aguanta y que está perfecto y maravilloso, sí lo está. Y luego en obra pues se hace lo que más o menos se quiere y lo que no, pues está esa cultura del esconde lo que no lo vea nadie. Que eso es una diferencia que vemos mucho entre las obras tradicionales y las obras pasivas. En las obras pasivas, los obreros sí que, y la gente que participa en la obra sí que está educada para que si ven algo mal, no lo oculten. Y entonces si se ve algo mal, porque luego va a salir, es decir, en algún momento va a salir, porque se va a hacer un ensayo, que no se hace normalmente. Entonces, si hay algo mal, no se oculta, se dice, se mira a ver, se resuelve. Es decir, que eso sí que es verdad que es un punto, vamos, por el que, entre otras cosas, seleccionamos este tipo de empresas constructoras, porque es verdad que eso se ha conseguido cambiar esa mentalidad. Y cuando se ve algo mal, pues en vez de ocultarlo, para que él se lo coma el siguiente, pues se resuelve. Y hemos decidido juntar Passive House e industrialización porque en la industrialización va a pasar lo mismo. O sea, si no nos ponemos el listón alto, al final va a haber soluciones industrializadas que no sean buenas. Y lo que va a causar es otra vez desprestigio del sector, otra vez decir que las viviendas modulares no son buenas. Cuando decías que la gente si tenía asociado lo de industrialización igual a malo, es porque la gente piensa, madera, bungalow de camping, De ¿no? camping. Una vivienda en madera no es un bungalow. Una vivienda en madera puede ser con una construcción brutal, con una calidad, con unos... Tenemos viviendas de lujo. Viviendas de lujo en entramado ligero de madera. De hecho, un bungalow no es una vivienda, eso para empezar. Efectivamente, pero la gente lo asocia a eso. Construcción modular, contenedor marítimo que se reutiliza para hacer una vivienda. Ojo que se pueden hacer viviendas con contenedores estupendas, pero ese contenedor tiene que estar muy bien aislado, muy bien diseñado y muy bien calculado para que con eso se haga una vivienda de calidad. Entonces la gente desconoce las cosas y lo que no podemos es hacerlo mal. No podemos coger cualquier sistema industrializado y decir, esto ya es bueno. No, un sistema industrializado tiene que trabajarse y tiene que construirse bien para que efectivamente lo que construyamos con él sean viviendas buenas. Por eso nosotras hemos decidido unir las dos patas, porque conocemos muchos sistemas industrializados y no todos son buenos. Entonces nuestro filtro es el passive. Asegurarnos de que ese edificio luego vaya a funcionar bien, se diseñe bien, teniendo en cuenta pues todas las cosas que tenemos que partir de base, pues orientación, dimensiones, más técnicos que nosotras tenemos que resolver y que constructivamente el sistema sea bueno, porque al final el resultado que tenemos que dar es lo mejor posible para la gente que luego va a vivir ahí. Por Claro eso que sí. decidimos unir las dos patas, para que no volvamos a cometer el mismo error, no valga cualquier cosa. Muy bien, me parece genial también que nombres esto, Cristina, porque ya te digo, una de las preguntas que yo más he tenido en el sector cuando empezamos a comprar temas de industrialización, casas pasivas, línea pasivas, modular, entramado de cero, sin FEMS, es como algo chapucero, como algo, digamos, de bajo coste. No, pero esto coste es... No, no, es que casi al revés. O sea, posiblemente ir a tu coste más elevado, lo que te va a garantizar es, uno, la eficiencia energética garantizada por una dirección facultativa y dos, servicios ya que van a acelerar el proceso del tiempo y tu casa no va a ser una determinación que parece la historia interminable que nunca sabes cuándo va a acabar. Porque hoy en día pues, los equipos están aquí, tú misma lo has dicho, que al final el pavimentador dirá, pues como allá me pagan más, pues me voy allí. Y eso puede a ver como si fuera el mercado de Granada, a ver cómo vamos a aplicar los ingresos a la gente y demás. Y el constructor o la empresa constructora que tiene un cierto nivel de equipo, porque tiene una obra contratada en un momento determinado, cuando ha pasado un año y medio, 2 años, se da cuenta que lo que había firmado hace 2 años, por ejemplo, en 2023, para final 2025, pues imaginaros la locura de acabados, cómo podría llegarse a alargar esto meses y meses y meses. Pero todo es por el tema de la inflación y cómo sube el desajuste de sectores. Una por la inflación y la otra por la falta de mano de obra que nos está afectando a todos. Esto me da una pregunta para mí muy, muy importante, que es en el sector de la arquitectura, tal y como la conocemos hoy en día, vosotras realmente, a nivel técnico, a nivel comercial y a nivel de conexión de cliente, ¿creéis
que esto va a cambiar el formato de la arquitectura como la conocemos, igual que cuando antes estaba Rodri, delineantes y demás. Ahora la puesta en marcha de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. ¿Creéis que el mundo de la arquitectura va a cambiar radicalmente en los próximos años? ¿O eso es una cosa muy de futuro? ¿Cómo lo veis? Bueno, ahí no tenemos una respuesta clara. O sea, lo que sí que tenemos claro es que pues, la inteligencia artificial ha venido para quedarse como muchas otras cosas y lo que hay que hacer es no tener miedo y ofrecerle a la gente las cosas que la gente necesite, obviamente. Si tú vas a hacer un corta y pega de casas, pues claro, pues las podrá diseñar la inteligencia artificial. Si tú quieres adecuarte a tu cliente y responder y darle lo que él quiere, pues a lo mejor la inteligencia artificial no lo puede hacer. No sé, o sea, tenemos que, como sector, pues seguir trabajando y coger las bondades que tiene el sector y ver, como ha dicho María Rosa, transformarnos según nos toque para dar mejor respuesta al cliente, que al final es el que va a contratarnos para hacer ese trabajo. Sí, vamos, la IA pues es una herramienta más y todo depende de cómo se utilice en principio. Puede aportar mucho. Suponemos que sí, que se cambiará todo, pero no, ahí no tenemos una opinión muy formada sobre ese tema, la verdad. Yo sí que puedo hacer un pequeño hincapié, simplemente, es decir, son pequeñas puntualizaciones. Y Ujú. ya os digo que yo soy al menos indicado porque tampoco tengo una bola de cristal aquí debajo de la mesa. Pero es verdad de que en las dos últimas formaciones y las ponencias que hemos estado no hace mucho, estuvimos en una formación de 3 días de formación, por no hacer spoiler ahora, de inteligencia artificial. Ahí ya salí tocado. O sea, yo ahí salí como un poco, wow, esto va a una velocidad que de verdad yo no puedo ni imaginar la transformación de paradigma en general, en líneas generales. Y no es por asustar, es un poco poner los pies en el suelo y decir, vale, chicos, ponernos las pilas, dejemos de utilizar el fax y vamos a utilizar el internet. Dejemos de utilizar el papel digital de Rodney y nos ponemos a utilizar la AutoCAD. Y lo digo un poquito para que no hay que tenerle miedo si es una adaptación a todo. Y después la última fue una ponencia que estuvimos con John Hernández, que fue en Cayosan en Sarriá. John Hernández es uno de los divulgadores más grandes de España, posiblemente uno de los grandes ya a nivel mundial. Tiene cientos de podcasts en Internet y a él ya nos avisó, o sea, nos dijo con un ciclo muy cercano cómo iba a transformar todo lo que tenía que ver con desde temas políticos, temas de diseños, temas de una cantidad de oficios que él decía, no es que vaya a quitar el del trabajo, lo va a quitar el que no se adapte a que vosotros, por ejemplo, digamos que a través de dos inteligencias artificiales le podáis ofrecer a un cliente dos renders casi hiperrealistas y aún tenemos el arquitecto ortodoxo de toda la vida, pues que aún sigue haciendo pues, sus trabajos prácticamente manuales, con una imprenta normal, sigue haciendo a través de un correo electrónico, es decir, todo eso que hace es acelerar, ¿vale?, el proceso. ¿Por qué? Porque es normal que toda esa inflación, toda esta vorágine mundial nos aprieta para que la gente subconscientemente diga que no las cosas mal. Yo creo que va a llegar, es mi percepción, ¿vale?, que el despacho que tenga unas herramientas adecuadas y a través de su imaginación, su diseño, su manera de elaborar y conectar, que yo creo que la conexión humana va a ser mega imprescindible para este futuro presente. Pero en resumen de todo esto, yo sí que creo que es imprescindible que dentro de nuestro rinconcito nos empecemos a formar con esa IA, que es verdad que también ha venido para quedarse. Ya Bernardo ya lo dijo, esto no es una cosa que es pasajera. Él nombró una frase y decía, o te subes al carro o el carro te aplasta. Nombró una cosa que es cuando hizo una entrevista, no quiero entretenerme mucho en esto, salieron unos abogados ahí diciendo, no, pero es que nosotros la parte política donde ha sido un abogado, y yo no sé si voy a dar bien el dato, perdóname si no lo doy bien, pero él le preguntó, ¿sabes quién es la ministra del Interior de Albania? Y le dijo, es la inteligencia artificial.
espero que hayan dicho bien el dato, no sé si Salman y demás, pero imaginaros ya hasta qué punto, o sea, es algo increíble, ¿no? Y esto, pues un poquito, a mí me gustaría pues, de asustar, quiero decir, yo creo que estamos en una transformación que da muchas oportunidades de formación, de hacer las cosas mejor. Es verdad que hoy en día ya es un render que dices, ostras, parece de película, ¿no? Es decir, unos acabados en fachadas, en interiorismo, el cliente ya puede ver una reforma prácticamente casi hasta al detalle, ¿no? Hasta con su lamparita, su florero detrás y todo. Y yo, para cerrar el tipo de este podcast, llevamos una hora y pico, si le tuvierais que dar un consejo general a inversores inmobiliarios, clientes que quieran comprar obra nueva, reformar y demás, obra nueva o reforma, ¿qué consejo le daríais en estas dos áreas? O sea, pero con consejo desde el corazón, es decir, algo que con vuestra visión de revisión facultativa digáis, pues mira, yo el consejo que le daría es un poco lo mismo comentado antes, pero sí que como cierre me encantaría que podéis dar unos consejos un poquito para guiar a la gente que va tan loca, o hablamos antes de que el cuñado le hace la cocina, el otro tan, y acaba siendo todo un lío, porque ahora es un lío. ¿Qué consejo me diréis a ese, tanto cliente final como inversores que quieran apostar, que quieran invertir, inmobiliarias que están un poco de esta manera? ¿Qué consejos les daríais a esta gente? Yo creo que has dado ahí la clave cuando hablabas de lo de la inteligencia artificial. Sobre todo que se dejen asesorar. O sea, se dejen asesorar porque al final la IA también, o sea, si tú le preguntas a la IA también te va a dar un montón de datos. Pero luego hay que analizarlos y luego hay que transformarlos en lo que cada uno necesita. Entonces, al final es como Internet, ¿no? Tú preguntas y en función de lo que preguntes te responde. Entonces, al final ahí nosotros hemos visto que es verdad que la conexión con el cliente es súper importante y tienen que acompañarse, es un camino, tanto obra nueva como reforma es un camino, cada camino tiene sus pros y sus contras, pero tienen que saber acompañarse bien en ese camino, porque si no, están perdidos. Y hay mucho dinero en juego y muchas ilusiones en juego, que lo hemos hablado muchas veces. Al final es que alguien que decide rehabilitar una vivienda pone toda su ilusión en que eso salga fenomenal porque va a ser para su familia. Si alguien compra un terreno, su inversión más grande, el proyecto más grande de vida, es hacerse la casa. Entonces, se lleva mucho tiempo, se lleva mucho dinero y se lleva muchas ilusiones. Entonces, si tú no eliges bien a tu compañero en ese camino, en ese viaje, estás perdido. Entonces, bueno, nosotras nos esforzamos mucho en tener buena relación con nuestros clientes, intentamos que desde el principio nos conozcan, sepamos cómo trabajamos y haya una buena conexión entre nosotros porque es como elegir un buen abogado, elegir un buen psicólogo. Tú tienes que tener ahí un buen equipo para hacer algo tan importante como es embarcarte a reformar o a construir. Y yo sería el consejo que les daría, que conecten bien con la persona que les va a acompañar en ese camino y nosotros los arquitectos pues tenemos mucho que decir en ese camino porque al final hay temas técnicos, temas que no controlan, muchos temas en los que nosotros les vamos a ayudar durante todo ese proceso. Y nada, que una vez que elijan con quién van, que confíen. Es decir, porque al final, si tú eliges que quieres ir con quien sea, pero no confías, pues no dejas ni que la otra persona haga su trabajo, ni tú lo haces. Que no quieran saber todo desde el principio, es decir, desde el principio no podemos saber cómo va a ser el último modelo de grifería si todavía estamos en la fase de decidir qué sistema constructivo vamos a utilizar. Es decir, confía en la persona que tienes al lado, que es quien te va a ir guiando en el camino y quien te va a ir indicando en cada momento qué es lo que toca. Porque es la única manera en que realmente, aparte de tener cierta garantía de que las cosas salgan bien, pues lo vas a poder disfrutar. Es decir, si tú en cada momento te enfocas únicamente en lo que toca y no en lo que va a tocar después, que para eso ya está el otro, que ya ha hecho el profesional, ya ha hecho ese camino muchas veces y normalmente para el autopromotor, sobre todo, para el que reforma su casa, es su primera vez. Y entonces es normal que no sepa, pero por eso estás confiando en alguien. O sea, en ese quiero ligar esta pregunta que voy a hacer pequeñita, este inciso, disculpa. En ese asesoramiento que vosotros estáis haciendo, que estás nombrando ahora, tiene que ver también, para que la gente lo entienda, con la parte económica, es decir, ese tipo de cliente que solamente mira el precio, ese cliente que solo mira a ver dónde puede ahorrar, ese cliente que ahí es donde lo puedo gastar y ya no me da la estructura porque a ver si alguien más me distrae. Es decir, para mí es muy importante que contestéis las preguntas porque todos yo creo que
Yo he sido el primero que hemos tenido clientes de estos que son un poco complicados y ese asesoramiento es como que les suena que eso va a ser muy caro, ¿no? Pero eso, no, pero es que quería ver ese inciso justamente ligar a lo que tú estabas diciendo en ese tema. El tema del precio a nosotras siempre nos ha parecido secundario, o sea, porque hay gente que mira mucho cuál es el precio más barato de la empresa de reformas, pero luego lleva un iPhone último modelo en el bolsillo. Quiere decir, valorará algo para comprar ese iPhone último modelo que no valora en las reformas o en el arquitecto. Es decir, siempre lo hemos hablado muchas veces, o sea, la gente tiene dinero para lo que se lo quiere gastar. A lo mejor podría comprarse un pantalón de 30 euros y decide comprárselo de 200, porque algo le aporta ese pantalón de 200 que no le está aportando el de 30. Pues igual con el estudio de arquitectura, igual con la empresa de reformas, al final no es un tema de precio. Es que si están eligiendo por precio es que algo no estamos haciendo bien. Y dicho esto, al final nosotras, como siempre hemos apostado por la calidad, la eficiencia energética, hacer las cosas mejor, no somos las más baratas. Igual que no nos gusta trabajar con las empresas más baratas. Tampoco somos las más caras. Efectivamente. O sea, al final hay que tener un equilibrio. Está ahí, es verdad. El No equilibrio, somos María las Rosa, más es un baratas, es verdad. equilibrio. Pero Sí, tampoco sí. somos las más caras, aunque en algún momento hace años lo llegamos a pensar, pero ya nos hemos dado cuenta de que no. Efectivamente. O sea, al final, hay que saber ver dónde está tu público y saber, pues, ver qué le puedes dar. Y que te vean diferente y, bueno, que les des lo que ellos necesiten. Y el asesoramiento inicial que hacemos no tiene un precio alto para el valor que ofrece, teniendo en cuenta lo que uno se va a gastar luego y pues la claridad que aporta al que viene. Porque realmente lo peor que puedes hacer es empezar una obra con falta de claridad. Es decir, porque como empieces con falta de claridad, pues que ya no vas a saber, o sea, ni lo que quieres conseguir, ni en cuánto tiempo, ni lo que te quieres gastar, ni en quién confiar, es decir, hay muchas cosas que antes de dar de meter la primera máquina en casa para la reforma o en la parcela para el movimiento de tierras, tienen que estar claras. Y eso es lo que un poco nosotras buscamos, porque vemos que así es como viene la gente. Es decir, que realmente hay mucha información, pero Poca es eso. claridad, efectivamente. Mucha información y poca claridad, es lo que vemos. Claro. Pues María Rosa, Cristina, yo de verdad os tengo que agradecer muchísimo vuestro tiempo, que me hayáis dado la oportunidad aquí desde estas posiciones poder estar en este podcast juntos y que podamos compartir, porque yo creo que la información, yo tenía un deseo muy grande, esa Cristina, que estoy volviendo intentándolo en algo que ya tenía más o menos en mente prepararlo. No todos los arquitectas están con la visión que vosotros tenéis. Yo creo que casi al final es como un empuje obligatorio. Y nada, yo lo único que os puedo decir es que mil gracias por toda esta aportación que habéis dado. Y ya os digo, al público decirle que vamos a dejar aquí los enlaces de arquitectura, tanto de María Rosa como Cristina, son arquitectas increíbles y lo que hacen es una maravilla y con esa visión de futuro presente, de energía, acompañamiento, parte final, dentro de nuestra costosa labor que tenemos en este mundo para poder realizar todo esto. A mí me parece que es una maravilla, así que gracias por vuestra labor y gracias por estar aquí y espero que nos encontremos en otro podcast para más información. Pues muchísimas gracias a ti por contar con nosotras. Es verdad que nos ha costado encajar las agendas, pero vamos, que muy contentas de haber sacado este rato. Y sí, nosotras encantadas de colaborar, que al final, bueno, también es una de nuestras filosofías encontrar empresas con las que se colabora, porque al final, bueno, pues hay que trabajar en equipo y hay muchas cosas que resolver en nuestro trabajo, como has dicho, que no es nada fácil, porque afecta a muchas cosas. Entonces, bueno, pues un placer que hayas contado con nosotras para grabar este podcast.